Buenas tardes, buen miércoles, gente maravillosa, ¿cómo están? Bueno, espero que muy bien. Yo muy contenta una vez más, acompañada, por suerte, de una persona magnífica que también encontré por las redes. Y bueno, aquí está, él es Franco Caramuto, se los presento. Hola, Buenas, ¿qué ¿cómo andás? tal? Muy bien, muy agradecido también, Mariana, gracias. Bueno, Franco es fraile, es cura franciscano y hoy vamos a hablar sobre un tema, digamos, que está trascendiendo, creo ya, Franco, ¿no? Mm. El corazón, el saber intelectual, o sea, trasciende la religión, trasciende todo, que es la espiritualidad. Y por eso le pusimos al programa hoy Espiritualidad Integral. Ujú. Primero, antes de empezar con el programa, quiero que nos cuentes, que le cuentes al público un poquito de vos, porque la verdad que para los que lo conocen, lo ven, es una persona muy completa de su saber, así que quiero que precisamente cuentes un poco de vos, quién sos, dónde trabajás y cómo, si es posible, has evolucionado en este crecimiento personal. Bueno, buenas tardes. Primero, para que me acomode. Ay, ahí Dale, está. acomodate. Eh, bueno, yo soy Franco Caramuto, ¿sí? Soy hermano, fraile, franciscano, sacerdote, cura, digamos, para hablar así en criollo, vamos a decir. Tengo 30, bueno, acabo de cumplir años hace muy poquito y tengo 36. Muy Muy, joven, muy realmente joven, sí, sí. muy bueno Gracias. aparte, muy bueno que una persona joven tenga tanta energía para transmitir todo lo que transmitís vos. Así que sigamos con tu presentación. Bueno, gracias, sí. Sí, la verdad que me siento como en estos años con mucha energía, así que es así. Bueno, yo soy de la ciudad de San Lorenzo, Santa Fe, muy Ujú. cerquita ahí de Rosario. Ahí me crié, bueno, tengo mi familia, mi mamá, mi papá y mi hermano. Eh, a ver, soy franciscano, podríamos decir. Yo Ujú. como que ingresé a la orden de los franciscanos a los 21 años. Estuve casi por muchas partes del país y de otros países. Ingresé como el primer año hice en Paraguay, después estuve, a ver, en Tucumán, en Ajá. Tafí del Valle, en Salta, en Buenos Aires, bueno, viví en muchos lados. Hice como varias experiencias. eh, Tuve un tiempo en la Amazonía peruana, así como de misión, de experiencia. Un tiempo en Italia, otro tiempo en España, más Ah, recorriendo. perfecto. O sea, Sí, estuve en. interculturalmente también eso te permitió, creo que, abrir un poco tu mente para buscar tu camino, ¿no? Porque también con todas Sí, esas sí, sí, ciudades tan nosotros, representativas, también muy poderosas encima. como somos, digamos, los franciscanos, somos una orden, un movimiento internacional, entonces estamos por todos lados, por todas partes, y bueno, me permitió eso como tener una apertura mental bastante grande. Pero bueno, más allá de eso, a ver, ahora estoy viviendo en San Antonio de Redondo, en el medio de las sierras, un lugar hermoso en Córdoba, cerca de Carlos Paz. Y Precioso. me pidieron como el servicio de lo que sería el acompañamiento personal de los jóvenes que llegan de sus casas a este lugar, que es una casa en el medio de la sierra de la montaña, que quieren ser franciscanos, Ah, hermanos o curas, como quieras. Eh, y bueno, yo estoy como un poco encargado de acompañar su proceso humano espiritual. Por eso, digamos, estudié, además de la carrera de filosofía y teología propia de nuestro mundo, estudié también acompañamiento espiritual, algunas cuestiones más terapéuticas. Y después, a ver, una búsqueda muy personal, que fue creo que más lo que tiene que ver con la espiritualidad, de conectar muy profundamente con lo que yo le llamo la experiencia como contemplativa, ¿sí? De la meditación, del silencio. Y eso lo tuve de muy chico, podríamos decir. sí. Ya a los 22 años tuve como una experiencia muy fuerte en un retiro de silencio, de una necesidad enorme de dedicarme a la meditación, a la contemplación, podría ser. Ujú. Y a partir de ahí como que a mí se me abre una búsqueda personal que se integra mucho con
si querés, con otras espiritualidades, no necesariamente cristianas ni Claro. católicas, sobre todo con el budismo zen, el hinduismo, el sufismo musulmán. Ujú. eh, bueno, sí, a mí se me abrió un panorama enorme, pero no porque me dediqué como a buscar así como, viste, a ciegas, bueno, esto me sirve Claro, esto, o con sea, una necesidad de llenar, si no, exacto, sino para fue como apareciendo. complementar una experiencia Claro. muy profunda de que yo le llamo de Dios, si querés, pero que se da o como que tiene como raíz la experiencia del silencio. Mm. Y ahí yo me encontré básicamente con lo primero como que me enamora a nivel de diálogo interreligioso es el budismo zen. De hecho, Ah, estuve un mira. tiempo cuando estuve en España haciendo una experiencia eremítica, se llama, así en la montaña, un conventito dedicado solo al silencio y a la contemplación. Estando en Madrid pude visitar un monasterio zen también y tuve un tiempito ahí con una maestra que genial. Bueno, o sea, a mí me interesa mucho todo lo que es también el diálogo interreligioso y toda esa cuestión. Todo eso hizo que se genere en mí como esa conciencia, pienso yo, un poco más amplia. También por buscar un poco de respuesta interior a lo que me venía Seguro. sucediendo, me metí un poquito a estudiar en su momento lo que es la neurociencia, Ah, la rama de la física cuántica, que no es que estudié así por internet, sino que siempre yo tuve personas como muy sabias del tema o muy profesionales que me fueron como acompañando, como guías, si querés. y sí, porque creo que este despertar que tenemos, ¿no? En algún momento nos sucede, y que bueno, ahora vamos a ampliar en el tema de la espiritualidad, pero es como la búsqueda del entendimiento de muchas cosas nos llevan a encontrar distintas fuentes de información Uh -huh, científicas, religiosas, budistas, porque bueno, el budismo vendría a ser, no es una religión en sí, ¿no? O se claro. considera, es como una práctica más que nada del ser, ¿no? Vendría a ser, no lo tengo muy claro ahí si es religión o no, pero es como este despertar nos va permitiendo ir uniendo, digamos, distintas ramas que Uh -huh, todas nos llevan a la misma sintonía de que en realidad todo está en nosotros, la fuerza está acá, uh el -huh, saber incluso creo que también lo tenemos, el tema es que parece que estuviese dormido y uh a -huh, medida también que vas encontrando esta fuente de información, es como que a mí me pasó, ¿no? En lo personal, ir uh -huh, viendo que sí, distintas informaciones, pero, esto yo lo conozco, esto claro. a mí me suena conocido, ¿no? Uh -huh. Sí, es que yo creo que es así. Mirá, el budismo por ahí, hay una rama que es, o sea, el budismo es una de las grandes religiones junto con el cristianismo, el judaísmo, el hinduismo y, y los musulmanes, el Sí. islam, pero el budismo tiene una rama que no es religiosa, podríamos decir. Ok. Eh, Más allá de eso, a mí me parece que las grandes religiones y todos los grandes maestros de Sí. las distintas religiones o espiritualidades, saliendo ya del marco de la espiritualidad, perdón, de la religión, Sí. todos nos conducen en el fondo un poco a lo mismo. Hay una imagen muy linda que usa un conocido, por lo menos en el ámbito, Javier Meloni, que es también un jesuita que se dedica un poco también a lo mismo. Y la imagen que ponen, igual es un cuento bastante clásico, es como una montaña, ¿no? La experiencia, si querés, como espiritual o mística o de Dios, es una montaña, o Mm. la cima de la montaña. Sí. Y los distintos senderos, podríamos decir, los distintos caminos, serían las distintas religiones, las distintas espiritualidades, con más vueltas, con menos vueltas, como un ambiente más, no sé, desértico, más rocoso, más boscoso, pero todas nos conducen a una experiencia similar, que es la experiencia que, yo digo, la experiencia que yo le llamo de Dios, pero bueno, cada uno le llama Sí, como, sí, como sí, quiere, sí. digamos, ¿no? Y como Sí, lo percibe. tal cual. Eh, Sí, Dios es perdón, y cierro el eso, todo digo, que, sí. que eso, y que los grandes maestros, las grandes religiones lo que enseñan es despertar como la conciencia interior de que hay algo en nosotros que está como unido Claro. a esa realidad última trascendental que, bueno, que a veces llamamos Dios. Ujú. Fíjate, no sé, yo obviamente el que más conozco es por
por mi trabajo, diríamos por mi vocación, es Jesús, ¿no? Sí, Como el Maestro Jesús, que me sirve para dialogar, obviamente, con otras espiritualidades. Generalmente las enseñanzas más grandes de Jesús es despertar la conciencia profunda de que Dios vive adentro nuestro, de que hay una sí. experiencia. Pero también lo dicen otros maestros, con otras palabras, con otros conceptos, con otras imágenes. Eh, bueno, por lo menos yo creo en eso, ¿no? Sí, seguro. Sí, no, es que creo que es así y la gran parte de las personas que hoy están transcurriendo por este camino tienen esa conexión y ese saber también. Mm. Le pondrán el nombre que quieran, como vos decís, Dios, universo, o no ser superior, no sé, pero todo tiene que ver con esta búsqueda y esta conexión y este encuentro del sentido. Por eso quiero que vos me digas, para vos, ¿qué es espiritualidad? O sea, ¿desde dónde podés definir la espiritualidad más allá de lo religioso? Porque con todas estas experiencias que has tenido, ¿qué nos podés decir sobre la palabra en sí, sobre el sentido? Y después vamos a ahondar un poquito más. Bueno, lo primero es que pienso yo que, a ver, que la espiritualidad no hay que como confundirla o dejarla como demasiado pegada a la religión o a lo religioso. Perfecto. Es decir, hay hasta espiritualidades que son ateas. Ujú. Algunos Sí, movimientos del budismo son ateos y tienen una espiritualidad recontra profunda, digamos, ¿no? Y así un montón de movimientos espirituales eh, que no necesariamente proclaman una búsqueda de un Dios personal, ¿sí? Entonces, lo primero es que espiritualidad no es igual a la religión. La religión bien, tienen una espiritualidad o tienen espiritualidades, eh, pero no son sinónimos. Por eso se puede hablar de espiritualidades fuera de lo religioso o de la religión. Eh, bien, eso es lo primero, ¿no? ¿Qué entiendo yo por espiritualidad, según lo que también he estudiado, mi propia experiencia? ujú, Tiene que ver con creo que el otro día te comentaba vos, ¿no? Fuera de cámara, sí, con una experiencia como lo espiritual, si se quiere, es esa dimensión de todo ser humano que integra las demás dimensiones, lo racional, lo físico, lo emocional, eh, lo energético, si querés, claro, lo vital. Digo, la espiritualidad es ese punto de unión que integra las demás dimensiones. bien. Eh, Esa es una definición que a mí me gusta mucho y Sí, me sí, muy cierra interesante. y que me parece que abre mucho también al diálogo y a las distintas experiencias, porque desde ahí todos tenemos una experiencia espiritual, todos tenemos un lugar, si se quiere, interior que hace que nos reconectemos, nos vinculemos con todo lo demás que existe, con todas las dimensiones propias del ser humano, ¿no? Eh, Buenísimo. esa Tenía, espiritualidad puede estar sí, sí, sí. teñida obviamente, de una experiencia religiosa, de una religión concreta, de un maestro concreto. Bueno, eso es Claro, puede tener como una lo base un que poco más sería como fuerte, más contenida, con algo que la claro. sostiene, que uno puede creer, apoyarse en Ujú, eso para sentirse más espiritual, digamos. exacto. Sí, Ujú, exacto. y en este tiempo también de tantos cambios, ¿no? A nivel mundial, producto también de la situación de esta gran pandemia y demás, nos hemos hecho muchos planteos cuando empezaron a aparecer esos animales en la calle, como la Mm, libertad, ¿no? Que tenían, que los humanos estábamos todos encerrados, y con el tema también del consumo, ¿no? Que teníamos que vivir con el encierro, bueno, con lo que tenías, porque no se podía salir, era una especie de gran catástrofe vivencial, ¿no? ujú. ¿Pensás que para encontrar la espiritualidad uno tiene que trascender como esa búsqueda de lo material, del materialismo como meta? Viste que hay Mm. etapas de la vida, bueno, vos tenés una base formada desde joven ya en la religión, pero nosotros los mundanos, digamos, tenemos como atrás el materialismo, Ahora el ¿viste? O sea, trota los menos pasa. logros, claro. Mm, O sea, en ujú. ese sentido, ¿cómo podemos ser espirituales
y poder sobrellevar este tema del materialismo como un objetivo de vida, porque yo creo que ahí uno nos confundimos demasiado, ¿no? En búsqueda de cuestiones que tal vez no tienen un sentido vital. O sea, hay que tener obviamente un ingreso, dinero, porque también para eso Mm. Ujú. subsistimos. Claramente Obvio. necesitamos del dinero para sobrevivir. Es lógico, una casa, las cosas necesarias, Ujú. vacaciones, lo que realmente el ocio. Pero, ¿qué pensás el tema de la trascendencia? Porque la espiritualidad es como que apunta a decir, bueno, tenés que trascender al materialismo para ser espiritual. ¿Qué pensás sobre este tema? Sí, mucho. Mucho porque es un tema, a mí me gusta dialogar mucho con, yo me considero una persona, vamos a decir, también mundana, o sea, Sí, entre comillas, este concepto muy, sí, muy, muy entre comillas de lo normal. sí. eh, y creo que al vivir en esta historia, en este momento, bueno, hay que integrar necesariamente lo material con lo espiritual. Quizás en una época, más en el medioevo y todo eso, como que lo material era enemigo de lo espiritual, ¿sí? Sí, Había como una tensión, una lucha entre lo material, lo sexual, si se quiere, ¿no? claro. Todo lo que tenga que ver con eso era como contrapuesto al espíritu. Quizá por una herencia muy, 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 muy platónica, ¿no? De esto de que Platón planteaba esto de que el cuerpo, lo material, era como la cárcel del espíritu. Entonces, hasta que Mm, no limpiamos, no nos liberamos de lo material, el espíritu no iba a trascender. Bueno, claro, hay otras escuelas y otras espiritualidades que plantean justamente, y me parece que es lo que estamos en este movimiento, de esta nueva era, si se quiere, sí. eh, que hay que integrar. Eso no va más. No va más la división o los Bien, contrapuestos entre lo material y lo espiritual. ¿Sí? Sí, lo que me parece a mí es que todo lo material, el dinero o las personas mismas, ¿no? Las personas, sí, los vínculos, deberían, entre comillas, ayudarnos, ¿sí? Ayudarnos o conducirnos eh, a esa experiencia de unidad interior. De manera que si yo me quedo como demasiado apegado a las personas, al dinero, a lo material, a una casa, o a lo que sea, me va a sí, impedir sí, un sí. poco hacer esa experiencia personal de unidad interior que es la espiritualidad. Eh, por lo tanto, lo material debería ser un medio, una conducción para ayudarnos a profundizar en nuestra propia experiencia interior de unidad, que en última instancia es personal, es personal. Claro, No, claro, no no, te, no es individual, pero no individualista, no es que vos digamos, el tipo recontra espiritual es que está como encerrado en sí mismo y le importa nada el resto. claro, No es eso, digamos. Es que perfecto. justamente al estar más unificado internamente, mayor va a ser tu vinculación con lo material y con las personas, porque lo haces desde un lugar de mucha unidad interior, de mucho gozo interior. Digo, cuando uno está como bien internamente y unificado internamente, se lleva bien con el mundo, con el planeta, con la Sí, madre tierra, con las personas que tengo al lado, con el dinero. No es que es, a ver, no es que es una receta, decir, bueno, si vos practicás la espiritualidad, te conectás y te va a llevar bien con. No, mentira, porque no claro. es así, la vida no es así. Sí, sí, sí. No Eh, es automático tampoco, no es que no, uno no, empieza a conectarse con este mundo y, me surgen me caen los billetes por los costados, no. no, claro, Porque la gente cree también claro, que va a ser eso un sí. cambio automático, un cambio de fuerza de todo lo que es energía. Entonces, como todo es energía, el dinero es energía, Exacto, las sí. personas son energía, Uh -huh. entonces, no. Claro, Pero vos te bueno, pones a practicar, no sé, la meditación, la contemplación y de pronto, no, es un camino, es un es un proceso, camino. a ver, Mariana, a mí me parece algo fundamental, es un entrenamiento y esto yo lo aprendí Tal cual, sí. bastante de mis amigos, digamos, más del corte del budismo zen, ¿no? Ellos llaman, Sí, no hay iluminación sin la práctica. La práctica es sentarse y hacer silencio concretamente como una ejercitación. A sí, veces sí. nosotros, ya en mi ámbito de lo cristiano, lo católico, hemos como olvidado un poquito esto, se nos metió mucha ficha en que tenés que ser caritativo, ser bueno con los demás y un montón de mandatos que te terminan complicando la vida porque en el fondo nos hemos desvinculado de la práctica. O sea, la Mira, espiritualidad se entrena.
Es como si vos querés ser, no sé, más inteligente, digamos, tenés que practicar, tenés que Tenés que estudiar leer, la tenés que sí, estudiar. Si vos querés ser un buen deportista y como de elite, tenés sí. que entrenar, hay mucho esfuerzo en eso. Bueno, si vos querés tener una vida espiritual profunda y seria y auténtica, y tenés que entrenarte, digamos. O sea, y Qué entrenarte me interesante esto refiero a que una dijiste práctica. recién, que esto que hiciste recién me pareció muy interesante, que ustedes que están en o ustedes o las personas que también son muy colaborativas con el afuera, ¿no? Que están todo el tiempo como gestionando cosas para que pueden poder ayudar a los animales, a las personas y Ujú. demás, no olvidarse de ustedes mismos, ¿no? Eso Mm. está muy, muy bueno también. A mí me pasaba como médica que esto lo hablé hace poco, no me acuerdo con quién, porque yo hablo, hablo, hablo y después me olvido, que yo en un momento tenía una necesidad de recibir, porque yo sentía que Mm. vivía dando, dando, o sea, Ujú. escuchando a los demás, resolviendo conflictos de los demás, no solo de salud, sino el oído, porque el oído en el Sí, sí. consultorio es más o menos que lo mismo que la confesión en la iglesia, Mm. más o menos, Ujú. no Sí, tiene sí. el O valor el religioso. acompañamiento espiritual, sí. Tal cual. Y Mm. claro, en momentos donde yo me sentía vacía de mí, o sea, vacía de mi ser, porque todo estaba en el afuera. Pero bueno, hasta que uno no lo ve y no se conecta también con eso, no puede ir hacia adentro otra vez. Por eso también hay que estar Exacto, como sí. atentos a estas situaciones de este ida y vuelta que me parece que son fundamentales, de generar un dar con amor y con alegría y también un permitirse recibir con amor y con alegría y permitirse relajarse también en los momentos que no se puede estar 100% a la demanda, ¿no? Ujú. Del mundo, porque a veces necesitamos realmente estar apichonados así en nuestro silencio, como vos decís, que bueno, ahora después vas a comentar un poquito esta práctica que me parece muy linda. Ujú. Entonces acá, Franco, también este tema, ¿no? Salir de este individualismo, porque también a veces cuando uno empieza a observar las cosas que le hacen bien, no le hacen bien, ¿viste este término de lo tóxico, ¿viste? Sí. Bueno, si esta persona es tóxica, me la saco de mi vida, qué sé yo, bueno, pero claro, cuando vos te empezás a encontrar, y a veces te empezás a alejar de todo el mundo y te metes como en un ego, que Mm. no sé si eso también sirve para encontrarte a vos. O sea, este tema de, bueno, todo el mundo es tóxico, me alejo de todo el mundo, me conecto Corte. conmigo para Sí. encontrarme. No sé, ¿eso se acerca a la espiritualidad también estar desde ese lugar? ¿Qué pensás vos? Eso es re interesante. Mira, primero lo retomo algo a lo anterior que dijiste, Sí, eh, y por lo cual me gusta mucho también todo este espacio, ¿no? Lo de la sanidad integral. Y es muy sano, y también es una espiritualidad sana, el tener tiempos para uno como tiempos para el otro. O sea, nada, en el fondo este axioma tan antiguo, ¿no? Nadie puede dar lo que no tiene, digamos. Esto es así. Si vos no tenés nada para dar, si estás como vaciado, no puedes pretender, ¿viste? Ir a hacer, a enseñar nada o decir nada, porque bueno, primero necesitamos como la sanidad de aprender a estar con uno mismo, de escuchar, bueno, eso, y al mismo tiempo dar. Me parece que la enfermedad, entre comillas, se da cuando o estamos demasiado hacia adentro o demasiado hacia afuera. Se pierde otra vez esa integridad y se pierde la espiritualidad, que la espiritualidad siempre va a tender como a unir los opuestos. Eh, eso me parece fundamental y un principio de sanidad muy grande. O sea, nadie puede vivir dando todo el tiempo y nadie puede estar encerrado todo el tiempo. Las dos sí, cosas son dañinas, ¿no? Eh, lo segundo, lo que decís vos de lo tóxico, sí está como recontra de moda esto bueno, de soltar, de dejar, de largar, ujú, y que está bien, digo, ¿no? Obviamente que está muy bien. Pero bueno, yo critico un poco eso de siempre en generar los absolutismos, ¿no? También yo, sí, porque he caído muchas veces personalmente en absolutismos y no son buenos, no me hace bien y no los recomiendo tampoco. Em, pero digo, me parece que hay un libro del Antiguo Testamento que se llama Sabiduría, el Coelet,
en griego, en hebreo, y tiene algo muy sabio, dice, justamente porque el libro de la sabiduría dice, bueno, hay un tiempo para cada cosa en la vida, ¿no? Un tiempo para atrapar, un tiempo para, podríamos decir, para quedar enredados, un tiempo para desenredarse, un tiempo para la vida, un tiempo para la muerte, hay un tiempo para agarrar, un tiempo para soltar. Yo creo que eso es más sabio que directamente agarrar y andar como dejando todo cuando a lo Claro. mejor lo que a vos te está haciendo falta es no tanto soltar, sino aprender a vincularte con sanidad desde la cercanía. Eh, el otro día creo que hablaba con alguien de esto, ¿no? Para vos registrar que hay un vínculo tóxico, primero tenés que animarte a vivirlo. Si no, Claro. no te vinculás con nada ni con nadie. Sos un robot, ¿no? Sí, 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 sí. Siempre hay un riesgo en la vinculación. Siempre hay un riesgo, obviamente. Pero Sí. me parece que es lindo arriesgarse por amor o por vinculación, ¿no? Entonces, no me parece tampoco, bueno, que haya que acordar con todo. Y además porque cuando uno, esto también es la verdad, cuando uno hace un trabajo profundo de insight, de autoconocimiento, de meditación, empieza a descubrir que también nosotros tenemos muchas partes tóxicas, Uf, ni me digas. ¿viste? Es Entonces, así. Y que el otro eh, refleja, nos refleja muchas veces eso que no vemos, no queremos ver, no sé. exacto, Y a sí, partir de ese otro, está bueno esto que decís vos, porque tal vez hay que aprender a vincularse para trascender ese problema, eso que estamos viviendo. O sea, huir sería lo más fácil, digamos, claro, sí, o sí, sí, soltar, pero en este caso también aprender a atravesar esa situación o buscarle una vueltita de rosca para decir, bueno, puede ser por acá. Tal vez claro, este vínculo que hoy es tóxico, si yo cambio esta ujú, cosita, automáticamente modifica todo el vínculo. exacto, sí, Eso es maravilloso. Cuando uno puede descubrir eso, ujú, creo que es una de las cuestiones más hermosas que podemos vivir, ¿no? Estando, sobre todo en familia, estoy hablando, de ujú, entender que tal vez hay familias que simplemente con un pequeño cambio cambia todo el grupo familiar, no sí, 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 un integrante que modifique su actitud, su energía, su, no sé, sus tristezas, lo que tenga que trabajar en él mismo o en ella misma. Y si alguien te viene a hablar y te dice, Franco o Fray, como te digan las personas, siento infelicidad o estoy con una gran insatisfacción de mi vida. ¿Qué le podés decir a esta persona para que también pueda acercarse a su espiritualidad y sentirse, digamos, con una paz interior o con una plenitud que tal vez lo reconforme y lo saque de esa mirada también tan mm, cerrada? Porque no la infelicidad, parece un claro, sello que nos marcamos, qué infeliz que soy, ¡pum! Declaramos claro, infelicidad y quedamos atrapados ahí. ¿Qué le dirías? claro. Bueno, lo primero es que, bueno, es como decís vos, primero ayudaría a desdramatizar un poquito el tema de la infelicidad o felicidad. Esto lo trato en alguno de los podcasts ahí que justo pusieron Ah, no me acuerdo en cuál, pero bueno, ahí en Spotify está ahí. Creo que nos han formado a veces con una conciencia de que, bueno, desde chiquito no tenés que, vos está bien, digamos, no estoy, pero tenés que ser feliz, tenés que sí, ser pleno, tenés que llegar como a cierta realización en tu vida. Y eso, viste, cuando vos vas creciendo y vas viendo que la felicidad no es, digamos, es un punto de llegada cada vez más difícil, más alto, que la plenitud es un punto de llegada cada vez, y encima que lo estás buscando afuera, no buscándolo adentro, claro, se complica. Yo cuestionaría digamos, desenredaría, digamos, el término de felicidad o infelicidad. Eh, ujú, Primero creo que la felicidad es una construcción, es más que un momento emocional, es algo que se encuentra adentro, en un lugar muy sí, profundo, y que uno puede ser feliz, pero estar deprimido, por ejemplo. Puede ser feliz, pero estar pasando por un momento emocional difícil. Y en este sentido, la infelicidad, entre comillas, también son momentos de la vida. O sea, claro, es como que en el aprendizaje del vivir, en el camino de la vida, hay momentos de mucha felicidad y hay momentos de mucha infelicidad. ¿Y qué es lo bueno o qué es lo malo? Digamos, ninguna de las dos cosas, son momentos, etapas
de la vida, si se quiere, ¿no? Ya entenderlo así me parece que ayuda a relajar un poco. Si vos te Sí, sentís sí, sí. infeliz en este momento, yo lo primero que te diría es, bueno, es normal, digamos, no pasa nada. Es parte del camino de la felicidad, los momentos de infelicidad. Eh, este momento de infelicidad ya va a pasar, por más duro que sea, por más que realmente esté pasando, porque a veces nos pasan cosas tremendas en la vida y Sí, no hay que tampoco negar el sufrimiento que hay en el mundo, en las personas, que es real, pero en algún momento va a pasar. Y si eso pasa, vas a encontrar un momento de un poco más de felicidad. claro. Perdón, y lo segundo, fundamental, es que, por lo menos en mi experiencia personal Sí, y de acompañar a otros, muchas veces la felicidad está puesta afuera, ¿sí? En proyectos, en personas, otra vez en cosas materiales, sí. en tener o no tener dinero. Y ahí sí creo como sugerencia que buscar la felicidad afuera es un error y una pérdida de tiempo en el fondo. Más que un error es una pérdida de tiempo, porque nunca va a estar afuera la felicidad. Sí, Literalmente la felicidad o ese estado de felicidad, ¿sí? Como que no es una emoción, sino un estado, un modo de ser, sí. está en lo profundo, en el interior, en lo profundo del corazón. Y la espiritualidad sirve para encontrarse con esa felicidad interior. Nunca es recomendable buscar esa felicidad fuera porque no va a estar y vas a estar siempre como Sí, sí. y tal cual, y aparte la vas estirando, porque es como un autoengaño que vos decís, bueno, ahora para ser feliz tengo, no sé, que recibirme, después Claro, tengo que sí. casarme, después tengo que tener un hijo, después tengo, o sea, Uh-huh. y es como un eterno después de Exacto. búsqueda de cuestiones que supuestamente te van a llenar, te van a hacer sentir pleno o plena y nunca lo vas a Sí, terminar de lograr, porque siempre hay algo más, siempre hay, exacto. porque la vida es crecimiento y claramente en este trayecto de ese pasaje de un estado a otro, de tu crecimiento, ahí es donde están esos pequeños momentos de felicidad que no estás atento, no estamos atentos a verlo, a descubrirlo. Sabes que cuando a veces me pasaba en un momento mucho, ahora no me pasa, la verdad, hace Mm. poquito me mudé, entonces, no sé, será otro ambiente, la gente y demás de atención cuando hago consultorio, que en un momento dado la gente me decía, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va? Cuando llega Mm. alguien, decime tu nombre, ¿cómo te va? Mal, si no, no hubiese venido a verte, ¿viste? Y yo, pará, Ah, no, pará, todo bien, pará, no. claro, Podés estar claro, mal, pero no estás tirada con un brazo colgando, o sea, no. O claro, sea, claro, sí. no tires tan abajo, o sea, ¿qué tenés? Sí, ¿Una gripe? ¿Una cosa? Bueno, entonces esa mirada de la gente que a veces es tan absolutista, por eso de este estado de mal, infeliz, ¿no? Y bueno, claramente hay que empezar, como dijo Franco, creo que a observar primero qué palabras también usamos en nuestro cotidiano claro. para descubrir nuestro día, describir nuestro día a día. ¿Qué tal fue mi día hoy? Fue Ujú. bueno, tuvo cosas positivas, tuvo momentos de alegría, porque si yo le pongo mal, porque en el banco, no sé, no me entregaron el papel que tenía que Claro, terminar para tal trámite, y entonces ya estás caratulando de un día de 24 horas por un exacto. problemita, un drama. Entonces, esa es la realidad que también tenemos que empezar a observar, porque si no, vivimos desde acá como, no sé quién será Julio Gustavo Caramuto, te cuento, pero acá puso, si cambio y trato mi toxicidad, puedo entender al otro y pasar de ser víctima a protagonista, que me pareció buenísimo. Bien, Así sí. que, Creo que es ¿lo mi papá, me conoces? parece. Ah, tu papá, bueno, fan, fan número uno. Lo tenemos acá. Un beso, Julio, gracias. Bueno, y te comento acá, Maximiliano López dice, para tener las rosas hay que pasar por las espinas. Buenísimo Mm. también. Qué linda frase, esa no la conocía. Muy buena. Mirá, bien ahí. Eh, Otra cosa para que tenía acá anotado, porque voy viendo acá. El otro día que estuvimos charlando, vos me nombraste como una descripción, ¿no? De la espiritualidad con el tema de la autenticidad y me Mm. explicaste que cuando, Sí, digamos, como que hay una mirada de lo santo, digamos, la parte de santidad, que es cuando vos sos auténtico, es como que Dios ujú. puede estar en vos, ¿no? Una cosa, ¿puedes ampliar esto? Porque me gustó mucho lo que me habías explicado, pero me gustaría que lo amplíes.
Sí, primero quisiera retomar una cosa, me parece re lindo que Dale. dijiste, de lo de las Sí, palabras, ¿no? O sea, dale. después nosotros vamos a hablar un poco de esto de la escucha consciente, que es como más lo que yo practico y enseño, pero el tema justamente, de una vida consciente es ser consciente de lo que estoy diciendo, digamos. O sea, de lo que me alimento, digamos, de lo que leo, de lo que consumo a nivel de alimento orgánico, Sí, pero también de lo que digo o de lo que no digo, sobre todo sí de lo que digo, porque si yo digo, bueno, yo estoy mal o soy, no sé, soy mala persona, esas palabras tienen energía y lo peor es que uno se cree lo que la palabra está diciendo, ¿no? ujú, Bueno, entonces, en una vida como más, no es que yo estoy dando cátedra porque lo vivo todos los días, a mí también me pasa, pero esto de cuidar un poco más lo que digo de mí mismo o cómo me trato. Es decir, sí, no es que no estoy decir, ay, pobrecita, no, pero ser un poquito más como conscientes porque uno generalmente se cree lo que se dice. Y las palabras generan como realidad si uno las escucha. Esto, digo, retomando lo que vos decías recién, simplemente eso, es como dar un paso más en la conciencia y decir, bueno, voy a empezar a ser un poco más consciente de qué me digo a mí mismo. Eh, e bien, intentar, si se puede, buenísimo. como cambiarlo, porque eso ya es por lo menos ser consciente. A ver, que realmente estoy tan mal, o sea, Claro. realmente mi día es tan triste, tan negro. Bueno, eso por un lado. Claro, Que tiene que empezar ver, primero por verse, escuchar las palabras, como mirar cuáles son las palabras que resuenan en mi cabeza de mí. exacto, La sí. negatividad tiene como, la neurociencia investigó como que nosotros tenemos nuestra mente que predomina en negativo Mm, porque tiene que ver con los hombres de las cavernas, digamos, que ante un ruido, un sonido, lo que sea, de peligro, exacto. tenían que pensar en lo peor, porque claramente si se venía, no sé, un animal a Ujú, comerlos, ellos tenían que huir por una cuestión de la supervivencia. Entonces sí, nosotros tenemos como un predominio de negativo. El tema es que hay que observar desde dónde está ese negativo, porque ese exacto. negativo tiene una lógica, es incoherente, o sea, a la realidad que yo estoy viviendo, porque si yo empiezo un Claro, sonido, digo, "Oh, un terremoto", pero pará, si acá no es zona de claro, claro, terremotos. O sí, sí, sea, sí, sí, tal cual. entonces tengo que también comprender qué grado de incoherencia tiene mi pensar, porque eso es lo que me daña, o sea, y me alimenta. Lo clásico que en todos lados se postea es cuando vos tenés el celular y no te contestan por el WhatsApp. Entonces, sea Sí, tu pareja, sea uno del laburo, sea quien sea, ay, no me contestó porque, ay, se habrá ofendido por lo que le dije ayer, biripipi, ya me armé en la cabeza una sí, historia que, claro, pero eso tenemos todos ese tipo de reacción mental sí. y hay que decir, stop, stop, Claro, y algo frenemos. fundamental para un proceso de sanación, que te lo va a decir cualquier, digamos, no solo cualquier terapeuta, ¿no? Es salirse del victimismo, digamos. Si hay Sí, algo que no ayuda para un proceso de sanación, es creer que siempre los demás o toda la realidad está en contra mía y que yo claro, soy el único bueno y el único perfecto, digamos. Bueno, salirse del victimismo es fundamental para un cambio sí. transformador. Por más que la estés pasando muy mal, ¿eh? Y por más que Ujú. objetivamente haya gente que no te quiera, porque siempre hay, digamos, Sí, sí, pero nunca ayuda el sostener, digamos, o quedar separado sobre el victimismo. Eso me parece que es como, a ver, un cambio de conciencia fuerte y de transformación es, sí. bueno, salgamos de que todo está en contra mía. No, no es así. Tampoco es así, No, digamos. sí, Eh, sí, sí, sí. Eso es fundamental. Yo te digo, Creo que por es experiencia algo de clave, acompañamiento, no, no. sí. Es Sí. la Y algo madurez del ser, me parece. Cuando uno sale del sí, sí, victimismo, maduró. O sea, dejaste de, porque también tiene que ver mucho con tu infancia. Esto sí, que tal vez vos decís, cómo uno se ha criado, ¿no? Desde tal vez las exigencias o de los logros, las metas, todo lo que tenés que cumplir, y si hay cuestiones que vos por X motivo de chiquito no pudiste o no te enseñaron, lo que sea, y quedaste atrapado ahí, es como una gran inmadurez eterna. Entonces, más recaes sobre el victimismo, más sí, 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 recaes. sí. Y es Sí, sí, si necesario hay, si darse hay, cuenta. si hay entre comillas, ¿no? Digo esto, pues, si hay un mal en nosotros,
un pecado, entre comillas, es el victimismo. Eso me parece que hace mucho daño, porque te quita responsabilidad. Y nosotros somos adultos y podemos hacernos, más allá de lo que nos pasó, que puede ser muy feo, podemos hacernos cargo de lo que, y de decidir cómo quiero vivir ahora con mi historia, con lo que tengo adelante. Sí, tuve unos padres, no sé, de mí, perdón, Sí, iba a decir una más. sí, sí. No sé si se puede. Pero Ya está, creo en tuve cualquier uno, momento ya se va a poner en el diccionario, como tantas otras sí, palabras tal cual. argentinas, así que olvídate que en cualquier momento aparece. Sí, es así, ¿no? Lo que vos Claro, decís es digo, tal cual. me pasó lo que me pasó con mi historia, con mis padres. Sí, digo eso, digo, no, Sí, más allá de lo duro de mi historia, que todos sí. tenemos una historia más Ahí o está menos, Julio que digamos, está difícil. escuchando. Julio, ojo. Ahí está, ¿verdad? Debe ser mi mamá esa, porque mi papá ¿Esa es tu mamá? usan el mismo. Estoy Después casi en otro seguro, pero bueno. mandaron un abrazo para Franco Larry, Beard, no sé cómo es en inglés, yo tengo un inglés muy malo, Caramuto. Ah, Ahí tenemos toda la ah, familia acá que está en primera plana. No sé quién es. ese es un sobrenombre, me parece. Un No, sobrenombre, alguien. sí, creo que es un sobre algo. No, Bueno, decía que nada, o sea, vos podés tener una vida muy dura, pero más allá de eso podés hacerte cargo de lo que te pasa y con eso continuar la vida, ¿no? sí. No, Hay eso. gente que ha tenido. Sí, decime. No, digo que, ay, perdón. A mí me gusta mucho leer generalmente las palabras de Jesús o los evangelios desde esta óptica más sanadora. Creo que hay algo que por ahí como que no. Pero con respecto a la figura de Jesús, se ha como divinizado tanto la imagen que quedó como muy lejos a veces de nuestra realidad cotidiana. Sí, Pero Jesús como personaje histórico era un sanador, digamos, ¿no? Un sí, maestro o sanador, más allá después que la característica que le pongamos nosotros, si querés, los católicos. Pero sí, sí. básicamente como persona era un sanador, era un maestro. Y muchas veces vos Sí. lees los evangelios desde ahí y Jesús lo que hace es a las personas sacarla de su victimismo, con mucha fuerza, Mm, ¿no? O sea, dale, levantate y caminá, no, pero estoy rengo, levantate igual, claro, caminá. O sea, tiene como muchas sí, expresiones como a ver, si vos querés avanzar en la vida, tenés que salir de esa actitud, digamos, de estar postrado, de estar siempre como sí, sí. creyendo que el resto, digamos, te conspira en tu contra. Bueno, eso. Y yo tengo entendido, ¿no? Que el tema de los milagros también se generaban en personas que creían en sí mismas, o sea, que a través de él Siempre, creían en ellos. Entonces, eso también es salir del victimismo, porque siempre, sí. si, Eso ¿no? es una hermosa clave que cuando Jesús sana, en Mm, casi todos los casos es, bueno, ahora andate en paz, le dice, porque tu fe te ha sanado, digamos. O sea, la qué fe en vos lindo, mismo es la que te ha sanado. O sea, Jesús empoderaba a las personas, no tal cual. no la hacías dependiente de ella misma, Sí, sí, a lo sumo si querés como de Dios, pero generalmente Jesús empoderaba a las personas, le daba los elementos o le hacía despertar la conciencia para decir, mira, vos claro. podés pedir ayuda también, claro, pero vos tenés todo ahí adentro tuyo para levantarte y caminar, así que dejate de joder. Bueno, Tal eso es hermoso. cual. La realidad hermoso, hermosa, la historia de Jesús es hermosa. Y bueno, cuántas personas a lo largo del camino también han logrado, ¿no? Avanzar de esta manera, tal vez en pequeños grupos, pero bueno, estamos todo el tiempo rodeados. Incluso a veces te digo que yo soy una persona que creo que siempre, en algún momento, cuando más lo necesitas, te aparece un Jesús, ¿viste? Te aparece ¿Sí? esa persona que te activa, que te hace Sí, sí, avanzar en sí. tu camino y dar, por lo menos te guía, o sea, un guía que una palabra, a veces gente desconocida, ¿no? ¿Cuántas veces Ujú. no, a que le podemos decir ángeles, como Sí, quiera? sí, sí, sí. Pero tiene que ver un poquito con eso. Bueno, Franco, nos quedan 15 minutos. Me Autenticidad, gusta, santidad, eso no, sí, dale, esa de parte y esos, después quiero que hables sobre el tema de escucha atenta. bien, perfecto, bueno, es que está todo relacionado. Yo digo, Dale. Eh, venimos como trabajando un poco esa idea, pero bueno, porque es una experiencia también, ¿no? Y de que las personas, por lo menos más santas, y bueno, empezando por Jesús, San Francisco, que es este que está acá, digamos, el propio de mi espiritualidad, eh, fueron personas muy auténticas, es decir, al hacer este camino de escucha profunda, interior y atenta de sí mismos, se terminaban encontrando con una autenticidad y una originalidad
muy profunda que cada uno en su mismidad es absolutamente auténtico y original. Y yo creo que la santidad no tiene que ver con gente que está en los altares, tiene que ver Claro, con personas auténticas. Tipo, mientras vos más auténtico seas, más auténticos seamos, eh, más santos somos. Nada más, no es tan difícil, o sea, entre comillas, no es tan difícil eso. Pero, y al mismo tiempo esa autenticidad es la que te hace vivir en la felicidad, no como estado, sino como, bueno, digo como estado, como condición. sí. Eh, y lo mejor que me parece que podemos hacer en esta vida o lo que Dios nos llama a cada uno de nosotros es hacer lo más auténtico posible que podamos, digamos, ¿no? O sea, en el esfuerzo que podamos hacer hasta donde nos dé el cuero, pero ser lo más auténticos posibles, los más nosotros mismos posibles. Eh, no sé si Dios quiere otra cosa de nosotros, no sé si nos pide que cumplamos todos los mandamientos, que seamos, no sé, ni siquiera que seamos buenos, sino que seamos auténticos, porque en esa Qué bueno. autenticidad está la felicidad más profunda. Y sobre todo, porque como no hay dos personas iguales en la Claro. historia de la humanidad, entonces descubrir tu propia autenticidad, tu propia originalidad, es el aporte que vos podés hacer a la humanidad. Es bellísimo eso. Es la porción de Dios auténtica, original, que solo está en tu corazón y que al descubrirla, vos la ponés al servicio de los demás. Y que nadie puede hacer por vos, ¿entendés? Es muy loco Sí, eso. muy hermoso. ¿Esto vendría a ser lo que se le denomina propósito de vida para vos, esta Sí, misión, ampliada? propósito de Sí, vida, eh, está como todo, digamos, sincronizado, sí, sí, sería eso. Digamos, descubrir tu más profunda originalidad, sí, saborearla, ensayarla para después ponerla al servicio. Eh, hermoso. Eso, si vos te fijas en las personas más, entre comillas, los santos más grandes de la historia o las personas que han trascendido, fueron muy originales, digamos, muy auténticas. Eh, y una vez que uno da con esa autenticidad y la pone al servicio, bueno, empiezan a pasar cosas lindas, digamos. Empieza a dar la magia, podríamos decir, la providencia, la sincronicidad. Bueno, eso. Muy bueno, muy lindo. Y a ver, espera que quiero ver si me quedaba algo y si pasamos al tema de esta metodología de la escucha atenta, que quiero que amplíes, porque me parece que ya estamos, me parece, con las ideas, porque a propósito recién lo tomamos. Así que contame un poquito, contale a la gente Mm. esta enseñanza que vos haces sobre la escucha atenta, esta metodología, que es una metodología de meditación, vendría a ser. Amplíame un Sí, poquito cómo es, ahí, dónde pueden sí. buscar información también, contale a la gente para, no sé si vos tenés alguna, además de los podcasts, si tenés alguna información puntual para que ellos busquen, o si hay algún curso que puedan ir a realizar, no sé, eso también si podés ampliarlo. Uy. Eh, bueno, a ver, el tema yo creo que hay muchos senderos, muchos caminos de meditación, de contemplación, de una espiritualidad seria y profunda. La que yo propongo desde mi experiencia tiene que ver con algo que se llama como la oración. A ver, por un lado, la A ver, meditación contemplativa, ¿sí? sí, Que la meditación, o sea, la contemplación tiene que ver con eso, con básicamente con una vida atenta y como anclada en el presente, en el famoso aquí y ahora, que coincidimos en casi todas las meditaciones. Creo que Dios, digamos, el Dios en el que yo, digamos, creo, o sea, se hace más sensible en el presente, en el aquí y ahora. Para eso, el método que yo utilizo, que de hecho ahí justamente tengo, o sea, de mi Instagram está Frank Caramuto y también está escucha-atenta, que es como la parte más puntual de la ejercitación, tiene que ver con aprender a escuchar, a escucharnos y a escuchar el presente y a escuchar a este Dios que actúa en el presente, en el aquí y ahora. De ahí viene la palabra Shema. Shema en hebreo es lo primero, las primeras palabras que Dios le dice a su pueblo Israel es Shema Israel, es decir, escucha, pero es una escucha que no es una escucha solamente con los oídos, es una escucha
de la conciencia profunda, ¿no? Escuchar, digamos, atentamente, profundamente, conscientemente, íntegramente. Todo eso significa el Shema hebreo, que es una palabra muy, muy hermosa, hasta cómo suena es hermosa, digamos, ¿no? Tiene una vibración muy linda, como todas las lenguas originarias, ¿no? Y el Shema, o la escucha atenta, tiene que ver con básicamente eso, ejercitaciones muy concretas de poder conectar con el aquí y ahora y con la escucha profunda de lo que Dios, quizás del mensaje que Dios tiene para decirme en este preciso momento. Hay muchos ejercicios, yo estoy por hacer como un curso por Instagram sobre puntualmente algunos ejercicios de oración contemplativa, de escucha atenta, pero bueno, quizás el más común es empezar 20 minutos, 10, o sea, la idea son 20 minutos, pero bueno, Sí. 5, 10, 20 minutos al día de practicar la escucha, literal. Empezar a escuchar, por ejemplo, un primer ejercicio muy básico es escuchar los sonidos. O sea, detenerse un rato, respirar, entrar en cierta conciencia espiritual, invocar en lo que creas, y la ejercitación es en quietud y en silencio, escuchando los sonidos que te rodean. Si son de la naturaleza, mejor. Claro. Si son del ambiente donde estás, pero es escuchar sin juzgar. Es una ejercitación, ¿no? Sí. No tiene mucho más ciencia que eso, ¿no? De entrenarte en la escucha. Sin saberlo, o sea, lo que ibas a ampliar hoy, es algo que yo le recomiendo a los pacientes, porque muchas veces la meditación cuesta. Tal vez les digo, quédate 5 minutos escuchando, aunque sea para, bueno, correr los pensamientos que te aparezcan. O sea, es como el consejo que les doy. Así que sí, es buenísimo. Para mí es una de las, a mí por lo general, me conecta un montón y me baja un montón tal vez el estrés, el cansancio que tengo en el día, conectarme con esos sonidos, que puede ser paso una moto, no importa, pero esa concentración genera como toda una relajación también generalizada. La meditación ya tiene grandes beneficios de la salud, ya está más que estudiado, pero bueno, entonces arranca el aprendizaje escuchando de afuera, y después, ¿cuál sería el paso siguiente? Y después hace como ejercicios, yo recomiendo, o sea, como hacer un ejercicio de esto que dura toda una semana. Esto a veces cuando yo puedo hacerlo, nosotros lo hacemos acá y duran 12, 13 días, que es todo en silencio. Bueno, es difícil hacer algo así durante 13 días porque necesitas tiempo. Pero bueno, lo he hecho en un fin de semana con otra gente o una semana. Digamos, en un ambiente de silencio funciona mucho mejor. Pero como no está generalmente eso, bueno, hacer un ejercicio durante toda una semana, ¿sí? O 15 días si querés. Y después de eso siguen como otros ejercicios más, cada vez con mayor nivel de profundidad, podríamos decir. No te lo quiero spoilear para No. Aparte, la gente que vaya y busque y se meta a las redes de Franco, porque la verdad que es muy interesante. Hoy creo que subiste un video, no sé si en un reel, un video cortito, en el que vos te conectaste en esta escucha y hablaste algo del tema de cuando una puerta se cierra. ¿Esto te lo permitió, o sea, hoy tu meditación? Porque vos en un momento comentaste lo de la puerta, que si se cierra una puerta, que vos te conectaste con esta información, ¿no? ¿Esto Mirá, te lo permite la meditación a vos, esta información que baja? Eso, y fíjate un detalle, porque siempre creo que pasó tu hijo. Sí, bueno. Y justo cuando vos hablabas de la puerta que se abre o se cierra, pasó y cerró una puerta, digamos. Claro. Digo, esas son las cosas, eso puede pasar desapercibido. Tampoco vamos a entrar, mirá, acá hay un mensaje, nada, tampoco entrar en una nube, digamos, innecesaria. Pero eso es lo que pasa, digamos, o sea, en la escucha atenta empezás como, si estás atento, se empieza a dar esa sincronicidad, ¿no? Claro, ahí Dante, acá está, ahí lo escucho que abre y cierra. A Dante ya lo conocen varias personas que han visto los videos, es un personaje aparte, mi hijo, ahí está, saluda desde ahí que se te ve. Saluda desde ahí. Hola, Dante. Cumplió los años ayer, Franco. Franco los cumplió el viernes. Así que estoy con 2 escorpianos en este mismo momento. Bueno, para los que crean el tema del signo, acá, ven y saludas acá, ahí está, con 9 años recién cumplidos. Hola. Ahí Franco, mira, salúdalo a Franco. Hola, Franco. Hola.
¿Cómo estás, Dante? Te dice cómo estás, porque él no te puede escuchar, decile. Ah, Todo bien. ¿Estás contento? Sí. Bueno, un beso. Chau, chau. Bueno, siempre aparece él, siempre aparece. Bueno, entonces, este Pero bueno, tema, sí, claro, perdón se te que va retome eso, permitiendo. pero Sí, sí, fue eso un poco, justamente hoy en la mañana fue eso, decir, a ver, en esta práctica, como yo hace muchos años que ya la hago, pero bueno, eso, esta práctica de escuchar lo que está sucediendo en este momento y lo que me está sucediendo, y en función de eso, a ver, quiero escuchar algo para mí mismo, ¿no? Una palabra. Y siempre sí, hay algo, digamos, ¿no? Ahora, quiero escuchar una palabra que sea para decir a otros. Bueno, tomate el tiempo para escuchar y en algún momento aparecen palabras, aparecen cosas bueno, que van surgiendo desde, si querés, del inconsciente espiritual, desde, no sé, de dónde, digamos. sí, sí. Algunos esto lo llaman como más concretamente, digo porque tengo amigos que hacen eso, no sé si es esto, pero no, pero tiene que ver con canalizar mensajes y todas esas cosas, o Ah, bajar información. Digamos, claro, tiene muchas formas de decirlo. Yo lo digo de sí, esta sí, manera porque es los elementos que tengo. obvio. Pero que generalmente por eso sale una palabra de manera asertiva, porque está como que viene de un lugar de mucha escucha atenta y una profundidad grande. Digo, cuando tenés que, por ejemplo, tener una reunión o tenés una charla importante o algo que yo te sugeriría hacer un ratito de este ejercicio de meditación y después andá, porque va a salir de adentro algo que es justamente acorde a lo que tiene que suceder, digamos, ¿no? Claro, está bueno eso. Eso Eso. es muy lindo lo que acabas de decir, porque es, claro, esa conexión con uno para después arrancar hacia ese lugar que tal vez vas con miedo, estresado, Exacto. preocupado. Sí, sí. Entonces, te tomas unos minutos, Ujú. 20 minutitos previos, meditas, te conectás. Así que síganlo a Franco porque ahí van a tener la información que están buscando para empezar a practicar este tipo de meditación que me parece sumamente interesante y muy bella. Bueno, nos quedan re poquitos minutitos. ¿Querés Pero decir hablamos de algo? todo igual. Hablamos de todo, viste que se pasó rápido. Yo creo, viste, yo hago así, digo, ¿ya? O sea, a Sí, mí se sí. me pasa rapidísimo. Cuando estoy sola, imagínate que me tengo que tomar 3 vasos de agua porque hablo, hablo, hablo. Claro, Pero bueno, claro. cuando estoy acompañada, la verdad que para mí es un placer, Franco, porque me permite aprender, sobre todo, aprender, conectarme conmigo misma. Todas las personas que han venido, les propongo a la gente que se metan a buscar los videos anteriores, que están todos ahí subidos en la página, que han sido también personas, pero sumamente interesantes desde los saberes de cada uno, que ha venido un chamán, especialistas en alimentación, Qué bueno. reiki, meditación, bueno. Entonces, y yo voy trayendo que también esto me genera esta casualidad, que como el otro día estábamos hablando, que en realidad uno cómo va buscando las propias casualidades, porque les cuento a las personas que están escuchando en este momento es que yo le puse un seguir a Franco porque me pareció sumamente hermoso lo que hacía, pero no le escribí nada porque era de noche. Y él el otro día, al día siguiente me escribió. Y yo digo, bueno, esto claramente tiene que ver con esta conexión que estamos hablando, con esta sensación de que todo se va dando en tiempo y Ujú. forma. Y para mí, lo quiero decir con alegría y felicidad, que la medicina que yo represento hoy esté hablando con la religión, que tanto tiempo también estuvieron como separadas, ¿no? Ujú. Y que hoy es una necesidad tan importante de unificarnos, porque somos seres integrales, cuerpo, mente, espíritu, y Ujú. todos somos uno, y no somos Ujú. uno con el todo. Ujú. Entonces, sumamente agradecida, Franco, de esta conexión, de este encuentro que hemos tenido, porque para mí fue la frutilla del postre. Yo quería, lo estaba visualizando hace mucho tiempo, encontrar una persona de la religión tan abierta, tan fuerte, porque tenés, además es súper agradable, escuchen los videos porque hasta es cómico, le dije el otro día, tenés como una cosa que atrapa a los jóvenes también por eso, como cómica, y la verdad que agradecida, no puedo decir otra cosa más, agradecimiento total. Bueno, acepto el agradecimiento y también el agradecido soy yo. Así que nada, eso. No, eso, nada más. O sea, muy, muy, muy Buenísimo. contento de compartir. Bueno, ya se cierra ahora el programa, porque ya estamos en 59, así que
agradezco también a la gente que sigue acompañándome, que cada vez hay más personas conectadas, la verdad, a un montón que pusieron mensajitos muy lindos, les mando un beso enorme. Saludos. Nuevamente gracias a vos, Franco, y bueno, nos estaremos viendo pronto en algún otro momento, en algún otro vivo, o tal vez en la vida nos una en algún momento para encontrarnos y conocernos personalmente. Así que Cuando quieras. abrazo enorme, gracias a todos, Gracias. gracias a vos. Cariños. Gracias. Muchas gracias.